Muy buenos días con todos ustedes, muy buen martes geográfico. Eh, es un gusto presentarles hoy el que corresponde, la jornada que corresponde al día de hoy, de este mes de agosto en el que estamos trabajando específicamente temas vinculados con la educación. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto educativo muy importante, un peso pesado dentro de nuestro país, no solo porque ya alcanzó el medio siglo, sino porque está realmente presente en muchos de los rincones de la sierra, de la selva, de la Amazonía y de la costa de nuestro país. Y porque además es un proyecto amplio que cubre de alguna forma todos los momentos educativos de las necesidades que pueda tener la población, desde la educación básica regular hasta aquella un poco más especializada, y también la educación de aquellas personas que ya de mayores desean incorporarse a seguir aprendiendo y conociendo, y la formación profesional. Me estoy refiriendo a los colegios Fe y Alegría, que nacieron como una respuesta a la necesidad de servicio educativo, cuando sobre todo las ciudades en Perú iban creciendo. Y bueno, no quiero desvelar nada más porque definitivamente hemos invitado a una persona especialmente vinculada con este proyecto, y que además es una especialista de la educación, la magíster Ana Mireia Uehara Shiroma, y voy a comentarles un poquito de ella para rápidamente disfrutar de la ponencia que ha preparado para todos nosotros. Ana Mireia es licenciada en Educación en la especialidad de Educación Inicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene un grado de magíster en Trastornos de la Comunicación Humana en el Centro Peruano de Audición y Lenguaje, CEPAL, de la Escuela de Posgrado de la Universidad también Católica, Pontificia Católica del Perú. Y tiene el título de la segunda especialidad en Audición, Lenguaje y Problemas de Aprendizaje por el Centro Peruano de Audición y Lenguaje, CEPAL, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también ha realizado estudios y perfeccionamiento profesional en la calidad de la educación en universidades alemanas. Es una profesional en el diseño, en el monitoreo y en la gestión de proyectos educativos, algo muy importante en educación. Es coordinadora general, o ha sido coordinadora general, del programa de diplomado y segunda especialidad profesional en gestión escolar con liderazgo pedagógico en Cuzco y en Madre de Dios entre 2015 y 2018. Además, también ha sido coordinadora de gestión pedagógica del programa de mejoramiento de la calidad de la educación inicial en el Ministerio de Educación, en el Minedu, entre el 2014 y el 2015. Y ha sido coordinadora del proyecto especial Podemos, un proyecto que busca el desarrollo sostenible en la región de Madre de Dios entre el 2010 y el 2013. También ha sido asesora del Viceministerio de Gestión Pedagógica de nuestro Minedu. Y es una profesional con una experiencia de la formación inicial y continua en los docentes. Es parte del equipo pedagógico de formación y acompañamiento a docentes y equipos directivos en la red de instituciones educativas Fe y Alegría, y actualmente es la directora de la propuesta pedagógica de Fe y Alegría en el Perú desde el 2019 hasta la actualidad. Y también es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en la Escuela de Educación desde el 2015. En ese escenario compartimos un espacio común. De modo que también tiene estudios publicados, estudios comparativos sobre la producción de tanto escrita, descriptiva como narrativa de los niños en nuestro país, haciendo una comparación de acuerdo al espacio donde ellos provienen, y también al sexo, ¿no? Entonces,
sin más, es un gusto poderles presentar a la profesora Ana María Mireia y les dejo con ella para conocer mucho más de este gran proyecto Fe y Alegría en nuestro país. Gracias. Súbele el volumen a tu fe, súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Buenas tardes con todos y con todas. Quiero agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima por haberme invitado a Fe y Alegría y por darnos la oportunidad de compartir lo que significa este movimiento de educación popular. Fe y Alegría empezó a hacer realidad un gran sueño. Llegó al Perú como una alternativa de educación de calidad para los sectores más vulnerables y para favorecer su transformación. Somos parte de un movimiento internacional y estamos presentes en 22 países entre Centroamérica, Sudamérica, África y Europa. Próximamente estaremos en Asia, en Camboya, llevando la misma inspiración. Esta inspiración es la misma donde estamos. Quiero recordar aquí una frase de Paulo Freire. Él decía, no es posible pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía o sin proyectos. Fe y Alegría busca precisamente eso, ser el sueño, la utopía y el proyecto de todos los que queremos transformar nuestras realidades. Así es como hemos llegado a cumplir 54 años. Es importante conocer un poco de historia para comprender cómo se ha ido respondiendo a nuestro país. En junio de 1965 se vivía a nivel de Perú una realidad muy concreta, un contexto de masiva migración andina, la formación de nuevas barriadas en las ciudades de la costa y una insuficiente oferta de servicio educativo por parte del Estado para estas nuevas poblaciones nacientes. Así es como llega a Lima el padre José María Velas, con su propuesta de crear escuelas en estos barrios. Y aunque solamente estuvo 10 días en Lima, invitó a muchos a ser parte de este sueño, instituciones y personas que se unieron para crear Fe y Alegría de Perú, una gran institución capaz de llevar adelante la educación integral de calidad de las grandes mayorías empobrecidas que poblaban estas nacientes barriadas de Lima y del Perú. Cada colegio de Fe y Alegría nace por decisión y por solicitud de los padres de familia y de los dirigentes barriales. Así, las escuelas de Fe y Alegría son centros de producción cultural, de organización de la comunidad y también son espacio para enfrentar y resolver solidariamente los problemas que los afectan. Es decir, no tiene una definición tradicional de lo que entendemos por escuela. Desde su nacimiento, Fe y Alegría del Perú se fijó 4 objetivos: crear y dirigir centros educativos para las grandes mayorías, proporcionar en ellos una educación transformadora, humanista y cristiana, motivar a los equipos de maestros y maestras a llevar adelante este servicio con mucha fe y con mucha alegría. Y por último, conseguir para ello la alianza con el Estado y la sociedad civil. En 1966, nacen los primeros 5 colegios y desde allí Fe y Alegría no ha dejado de crecer. En 1970, a partir del terremoto en Huaraz, es que Fe y Alegría salta a las provincias. Y ahora somos 81 instituciones educativas a nivel nacional. Como podemos apreciar, si nos preguntan cuántos somos alrededor de 90.000 personas, entre estudiantes, docentes, administrativos y directivos, tanto en la educación básica regular como en la educación especial, tanto en la educación básica como en el nivel profesional, técnico y tecnológico. ¿Dónde estamos? Es una gran pregunta que siempre nos hacen. Estamos en las zonas urbanas, 67 instituciones educativas a nivel urbano. Contamos con 6 redes rurales, con 175 escuelas. Así tenemos redes en costa, como el Fe y Alegría 48 en Malingas, Piura, el Fe y Alegría 54 en Moro, Ancash.
Tenemos redes en la sierra del país, como el Fe Alegría 44 en Quispicán, Cusco, Fe Alegría 79 en Acobamba y Huancavelica. Y también estamos en las zonas amazónicas. Y ahí tenemos 2 redes rurales. Fe Alegría 47 en Iquitos y Fe Alegría 72 en Pucallpa. También estamos en la educación básica especial, es decir, estamos en la regular, pero también atendemos y damos oportunidades de educación a niños, niñas y jóvenes con habilidades diferentes. Así estamos en el Fe Alegría 42 de Chimbote, en Fe Alegría 25 y 37 en San Juan del Lurigancho, en Lima, y el Fe Alegría 31 en Bahuachica, Amazonas. Y seguimos creciendo. ¿Dónde más estamos? En la educación básica alternativa. Fe Alegría brinda educación y una educación que nunca acaba. Nuestra atención, si bien nace en las escuelas de educación básica regular, se extiende también a la población de jóvenes y adultos que por razones diversas como extraedad, dificultades económicas, laborales, de salud, entre otros, salieron del sistema educativo o no pudieron entrar o terminar en el momento oportuno. Así estamos en Ica, Lima, Arequipa y Piura. Y ahí no acaba nuestro movimiento. También nos dedicamos a brindar educación a nivel superior y a nivel técnico productivo. Contamos con 12 CEPROS y 7 institutos superiores en todo el país, aportando una visión crítica y reflexiva sobre la relación entre educación y trabajo, así como los retos que supone implementar una propuesta educativa que incorpora la dimensión trabajo como parte de la formación integral de los estudiantes en todos los programas que ofrecemos. Existe un diálogo con las empresas, con el sector productivo, que está asociado justamente a estas carreras técnicas y tecnológicas que ofrecen los CEPROS y los institutos. Si nos preguntamos, ¿estamos donde debemos estar? Consideramos que sí, que estamos donde debemos estar. Diferentes niveles y modalidades del sistema educativo en las diferentes regiones del país, en las diferentes culturas y en las diferentes realidades. La propuesta educativa que ofrece Fe Alegría se va actualizando y diversificando para responder a esas realidades diversas. No es lo mismo, y coincidiremos todos en decir que estar en el campo es diferente a estar en la ciudad. No es lo mismo responder desde una comunidad andina que desde una comunidad en la selva. No es lo mismo atender a niños pequeños que a adolescentes, jóvenes y adultos. Quizás lo más importante de la propuesta educativa es que siendo una sola propuesta educativa, se convierte en 81 propuestas, una por cada Fe Alegría que existe actualmente en el país. Fe Alegría con esto no aspira a distinguirse como un modelo a seguir, pero sí trata de mostrar desde su experiencia que si se trabaja con responsabilidad, con buena voluntad, con transparencia, es posible obtener resultados, y muy buenos resultados. Fe Alegría somos parte de la escuela pública, somos parte de la educación pública, recibimos los mismos recursos, disponemos de las mismas limitaciones y posibilidades, pero lo asumimos con una responsabilidad, un deber ético de ofrecer una educación y una gestión de calidad. Fe Alegría cuenta con una propuesta pedagógica que solemos compararla con una mesa de 3 patas para poder ofrecer esa calidad con equidad que hemos mencionado. Cada una de esas patas son iguales en su desarrollo, iguales en su fortaleza y totalmente equilibradas para que puedan soportar todo el peso que significa vivir situaciones de incertidumbres adversas, inclusive dolorosas como la que estamos viviendo actualmente. Esas 3 patas son estas: educación popular, la formación en valores y la educación en y para el trabajo. Una propuesta pedagógica que se implementa en todo el país. ¿Qué significa que Fe Alegría es educación popular? Significa optar por los sectores más vulnerables como una decisión que supone luchar contra toda forma de exclusión y opresión. Significa contar con un horizonte de transformación social
ante una sociedad que es desigual e injusta y en busca de un mundo posible. Generamos una lectura crítica de la realidad que significa estimular el sentido crítico y autocrítico en todos los actores con los que contamos. Significa contar con una pedagogía de la pregunta para poder construir de forma colectiva el conocimiento a través del diálogo y la negociación de saberes. La verdad o el saber no es propiedad de nadie, se construye entre todos. Una educación que promueve la construcción de la intersubjetividad desde todas sus dimensiones para que todos y todas se puedan convertir en sujetos de transformación en su comunidad y en contextos más amplios. Eso es lo que significa educación popular. El segundo gran aspecto característico de Fe Alegría es la educación en valores. ¿Qué significa esto? Significa que para poder desarrollar nuestra propuesta educativa, estamos centrados en la persona, en el valor que en sí mismo es la persona y que es relevante en todos los proyectos. ¿Cómo es entendida la educación en valores? La formación en valores es un proceso transversal y permanente. Se educa para que la persona se desarrolle para sí misma y para los demás, ¿no? Se fomenta la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. Es decir, la educación que brindamos no solamente se limita a capacidades y conocimientos, es la opción para formar al ser humano de una manera coherente, consecuente, consciente de su realidad, ¿no? Y reflejados en la responsabilidad de sus actos, en esa búsqueda de bien común, una sana convivencia con sus semejantes y en proyección con esa comunidad en la que vive. Y esto significa no solamente respetar las diferencias, sino más bien promover la diversidad de las culturas. Se promueven valores humanos cristianos que se traducen en ese modo de ser y de actuar desde el Evangelio, que van a fortalecer estas actitudes humanas y ciudadanas. Y la tercera pata de nuestra mesa es la educación en y para el trabajo. Esta pata de la mesa es mucho más que educación ocupacional o el aprendizaje de un oficio. A través de este eje ayudamos a los niños, niñas y jóvenes a descubrir sus propias capacidades y competencias. En una sociedad que sobrevalora lo intelectual, Fe Alegría revalora la educación técnica como parte de la educación integral y como el medio para aprender en situación lo más real posible de trabajo. En las 2 últimas décadas, por un lado, se nos reta a desarrollar habilidades para la generación del propio empleo, desde una estrategia emprendedora de microempresas, para despertar justamente ese espíritu emprendedor y la cultura empresarial en los jóvenes y adolescentes y adultos. Y por otro lado, la incorporación de una nueva cultura tecnológica, actualmente en concordancia con las nuevas condiciones económicas emergentes en el mundo globalizado y en el país. Fe Alegría se plantea repensar la formación técnica para renovarla y fortalecerla, principalmente con especialidades y con carreras que estén mejor vinculadas con los proyectos de desarrollo regional y local. Hasta aquí les he compartido cómo hemos estado viviendo, trabajando en Fe Alegría, y así de esta manera es que nos sorprende la crisis que estamos viviendo actualmente. Nos sorprende la crisis sanitaria y el 15 de marzo fue declarado por el presidente Vizcarra el estado de emergencia en nuestro país. Situación inesperada, dura y dolorosa. En estos momentos estamos viviendo el impacto en nuestras comunidades. Son 4 docentes que han partido, que han fallecido a causa del coronavirus, cerca de 45 familiares directos de nuestros colaboradores más cercanos. Pero esta situación no ha frenado a Fe Alegría. Estamos siguiendo de cerca el programa Aprendo en Casa, que es una estrategia que el Ministerio de Educación implementó y que se caracteriza por ser una estrategia multicanal. Es decir, que los estudiantes pueden seguirlo por internet, por TV y por radio. Pero aquí tenemos que señalar las grandes diferencias y las desigualdades que, si bien ya sabíamos que existían,
sale de una manera mucho más fuerte. En este tema, por ejemplo, menciono la conectividad, ¿no? Iquitos solamente registra el 4.5% de conectividad de todo el estudiantado. Chiriaco y Pucallpa el 22%, mientras que Acobamba un 95%. Entonces las diferencias son muy grandes. Y estos son los datos que tenemos desde Fe Alegría. Si nosotros preguntamos cuáles son los motivos principales de la discontinuidad o de que los estudiantes no puedan seguir regularmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, el problema más grande mencionado es siempre el problema económico. Padres y madres de familia que tienen que salir a trabajar, padres y madres de familia que salen del hogar y llevan con ellos a los hijos mayores, especialmente tercero, cuarto, quinto de secundaria, apoyarlos, porque la situación se ha alargado mucho más de lo esperado. Y se necesitan recursos económicos, se necesita cubrir canasta familiar, alimentación, salud. Esta realidad de pobreza económica que se evidencia se traduce también con el no contar con equipamiento necesario para poder seguir los estudios, y ello significa también la conectividad, ¿no? Grandes porcentajes de familias que no cuentan con las herramientas necesarias ni con la conectividad necesaria para poder continuar los estudios a través del Aprendo en Casa. Se manifiestan problemas de salud, hay también niveles de desmotivación, depresión, apatía de los estudiantes, también de los propios docentes, ¿no? Problemas fuertes que las comunidades educativas están tratando de responder. Y aquí llegamos a esta parte. ¿Cómo responde Fe Alegría en este momento de pandemia? La situación de pandemia, esta crisis sanitaria que nos sorprende a todos, nos dejó en primer momento paralizados. Paralizados porque no sabíamos qué era, no comprendíamos la magnitud del problema. Sin embargo, hubo una reacción. Lo primero fue reconocer que teníamos miedo, y el miedo también paraliza, no deja pensar, no te deja actuar. El miedo te aísla, te hace sentir vulnerable. Por eso es importante sentirte parte de algo mayor, de una comunidad en la cual tú te reconozcas, una comunidad que te reconozca, y así dejar de sentirse solos. Eso fue lo primero que se hizo desde Fe Alegría. Los equipos directivos, con el liderazgo del director, la directora, convocaron a los docentes. Fueron reuniones largas, fueron reuniones para compartir lo que sentíamos, lo que estaban viviendo en ese momento, las dificultades para comprender lo que estaba pasando. Pero después de ese primer momento de miedo, fueron saliendo otros elementos fundamentales. Ese sentido de pertenencia que mencionaba, el reconocer que hay diversas formas de hacer educación, que la educación no es solamente la escuela como edificio, no es el espacio físico, no son las 4 paredes del aula. Significa comprender que educación se puede dar desde donde estamos y de donde lo que podemos hacer, ¿no? Los temas de cuidado son centrales. Se refuerza el papel de la mujer cuidadora. Se visibilizan estos límites del fenómeno de la feminización de nuestra carrera docente. Vamos descubriendo que si yo me cuido, estoy cuidando al otro. Y que si yo cuido al otro y el otro cuida de mí, entonces nos estamos cuidando entre todos. La cultura del cuidado se manifiesta fuertemente. Otra característica es el soporte emocional, donde todos nos sentimos responsables de todos. Y aquí juega un rol fundamental las congregaciones religiosas, el liderazgo del directivo y también los psicólogos. La recuperación del mundo interior es una característica también que es respuesta a lo que estamos viviendo, ¿no? Es tener un mundo interior rico que reemplace justamente ese mundo exterior que en estos momentos lo veo alejado. Aprendemos a vivir, aprendemos a convivir. Y el hogar se convierte en un espacio de aprendizaje. Más allá de los muros de la escuela, el rol de la familia se refuerza como familia, como espacio íntimo de convivencia. Otras formas que hemos estado respondiendo es dar respuestas concretas
a las necesidades concretas. El tiempo va pasando, el aislamiento se mantiene y no podemos esperar a que sean otros quienes resuelvan nuestros problemas. Es una oportunidad para vivir y darle un sentido diferente a lo que significa solidaridad. El tener altas expectativas. No podemos pensar que no vamos a poder. Al contrario, es confiar en tu gente, es confiar en tu equipo, en que cada uno es capaz de responder con lo mejor de sí mismo, inclusive retándose a sí mismo. Nadie se esperaba la situación que estamos viviendo, pero probablemente tampoco esperábamos ser capaces de todo lo que se está haciendo. O sea, las competencias que estamos descubriendo en nosotros como personas y como profesionales se están ofreciendo. Potenciar esas capacidades de cada miembro de la comunidad educativa y ponerlo al servicio de los demás. Replantear el uso de las tecnologías, las TICs, en el campo educativo. Ya existían antes de la pandemia, pero el uso no era frecuente ni era probablemente el deseado. Pero en esta situación es el único medio de comunicación, el único medio de seguir aprendiendo, mediados por estas herramientas. Y todos estamos aprendiendo. Eso ha implicado organizar virtualmente la comunidad educativa, docentes, líderes de las comunidades educativas, que son los equipos directivos, los directores, las congregaciones, padres de familia y estudiantes aprendiendo esta nueva forma de aprender. Esto que he mencionado hasta este momento, podemos pensarlo y visualizarlo con cosas muy concretas que se están dando. Tenemos muchas iniciativas, cada institución educativa ha ido planteando estas iniciativas de acuerdo a la realidad en la que está. Hace poco salió una noticia en la que el decano de Colegio de Profesores de Piura estimaba que la deserción escolar este año en Piura iba a ser mayor comparado con los años anteriores. Efectivamente, el INEI nos dice que normalmente el porcentaje de deserción es entre 8 y 10%, y hasta el momento se está visualizando un 30% de abandono escolar a partir del mes de agosto hasta estos días, especialmente de los chicos de tercero, cuarto y quinto. Como les había mencionado antes, la situación económica está mediando fuertemente en las familias, en las comunidades, y eso hace que los chicos se alejen de los estudios para poder colaborar en el mantenimiento familiar, ¿no? El contacto directo entre los maestros y los estudiantes hasta abril aproximadamente era el 90% de interacción, es decir, había una comunicación directa entre los estudiantes y sus maestros, pero esta realidad ha ido cambiando, ¿no? La comunicación ha ido alejándose y sabemos de esta situación difícil y sin embargo las alternativas que se han encontrado son muchas. Les comparto algunas de ellas, ¿no? El Sea Alegría 44, por ejemplo, en Quispicanchi, en la red rural, ha tenido que enfrentar 3 situaciones concretas. Además de la situación económica y de la pobreza que se encuentra en toda esta zona de Quispicanchi, la falta de conectividad es una realidad palpable. Muchas zonas rurales no cuentan con televisión, ni con radio, y mucho menos con internet. Y a esto se añade una situación concreta y real, que el quechua que se habla en la zona es un quechua diferente al que se tiene en el Aprendo en Casa. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta red? Sabiendo y leyendo estos datos tan importantes desde su propio territorio. El equipo de la red del 44 ha creado clases por radio en el quechua de la zona. ¿Y qué hacemos con el tema de que no existen radios en la zona? Pues han coordinado con la radio regional, pero también con radios locales. Es decir, aquello que no se tomaba en cuenta antes, viene a ser ahora el medio, el canal y la fortaleza de este territorio. Se han formado estas redes entre las radios locales y las regionales, se han formado redes entre la institución educativa, las instituciones educativas en general que forman la red
y han articulado con municipios, con líderes locales para poder hacer realidad y que la educación llegue realmente a todos nuestros estudiantes. Otros ejemplos lo tenemos en las otras redes rurales, como el FEA Alegría 48 en Malinga, el FEA Alegría 54 en Moro, y las redes de Amazonía de Pucallpa e Iquitos. Las realidades son diferentes, pero el problema es el mismo. La gran dispersión, las comunidades alejadas totalmente, en el cual tú no puedes acceder fácilmente. ¿Qué han hecho las redes? Han empezado a elaborar materiales, imprimirlos y llevarlos a la zona. De tal manera que los estudiantes no se sientan abandonados por el sistema educativo. Si ellos no vienen a la escuela va hacia ellos. Frecuentemente escuchamos una frase muy común, ¿no? Que el problema de las zonas rurales es la geografía. Por eso no hay caminos, por eso no hay carreteras, por eso no hay forma de comunicarse. Pero en FEA Alegría creemos que el problema no es la geografía del país. Creemos que el problema es no tomar en cuenta las características de la geografía al momento que planificamos lo que hacemos. Porque si tomamos en cuenta esas características del territorio, esas diferencias territoriales, significa que vamos a buscar alternativas y soluciones y alcances. Y no nos vamos a quedar esperando y lamentándonos de que la geografía es de tal o cual manera. FEA Alegría 45, en Arequipa Sur, ha hecho una suma de voluntades y ha brindado conectividad a los estudiantes que más lo necesitaban al colegio. Son 100 familias a las que se les ha brindado internet y pueden seguir sus estudios de esta manera. El FEA Alegría 32, que es el CEPRO en San Juan del Lurigancho, en cuanto se declaró la pandemia, se vio el gran peligro de que los chicos que estaban estudiando en el CEPRO, capacitándose, podían abandonar las clases. Pero lo que se hizo fue armar todo un trabajo, hacer todo un plan, buscar a los estudiantes y ofrecerles matrícula virtual y acompañamiento a cada uno de los estudiantes. Y es más, se han adaptado todos los materiales y los recursos con que se cuentan a esta modalidad remota. Es decir, no hemos parado. Al contrario, seguimos avanzando, asumiendo los retos y reconociendo que juntos podemos seguir adelante. Desde las áreas pedagógicas de la Oficina Nacional, también estamos preparando una propuesta que va a ayudar mucho al trabajo que ya vienen haciendo las instituciones educativas, ¿no? Hemos recogido, por un lado, lo que ya se está haciendo y lo hemos concretado en una ruta pedagógica curricular. Lo primero es reconocer que en ese contexto nuevo, el currículum de educación básica no va a poder ser desarrollado tal y como está. Es imposible pensar que vamos a poder desarrollar todas las competencias que allí se registran. Por lo que hemos formulado lo que llamamos un plan flexible o currículum bianual, que consiste precisamente en una selección y priorización de las competencias, de aquellas que son fundamentales y básicas. Sabemos que una de las formas en las que podemos desarrollar las competencias es a través de proyectos, porque integran aprendizajes y porque los estudiantes pueden resolver situaciones problemáticas empleando diferentes conocimientos, diferentes capacidades y no solamente de una sola área curricular, sino al contrario. Lo planteado en esos proyectos se concretan en tareas integradoras que llevan a los estudiantes paso a paso a buscar información, a aplicarlos, a formular hipótesis, a corroborar las hipótesis y seguir avanzando hacia tareas cada vez más complejas. Y finalmente, los equipos de docentes han generado materiales autoinstructivos en los cuales los estudiantes, especialmente los que se encuentran en las zonas más alejadas y sin ningún tipo de conectividad, puedan seguir aprendiendo. Materiales que son comprendidos por ellos mismos, apoyados con los padres de familia y que aseguran esa continuidad en los estudios. Esto es lo que estamos ofreciendo de la Oficina Nacional, un trabajo en equipo fuerte que soporte el trabajo curricular que se está realizando, un docente que ha comprendido que su labor no era solamente la presencialidad,
sino ha comprendido profundamente que tiene un nuevo rol en ese trabajo remoto y que acompaña a sus estudiantes, equipos directivos que acompañan a sus docentes, que acompañan a las familias y a los estudiantes. Es decir, estamos todos juntos, no podemos sentirnos solos. Otra propuesta que hemos alcanzado a los docentes es una web de recursos pedagógicos donde ellos pueden contar con las herramientas necesarias que van a complementar lo que el Estado nos da a través del Aprenda en Casa, y que inclusive pueden crear nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no hay una única forma de llegar al estudiante, no hay una única forma de generar aprendizajes, no hay una única forma de estimular las competencias. Al contrario. Y contamos finalmente con aula virtual. Esta aula virtual en el cual los docentes siguen formándose permanentemente y así pueden seguir una trayectoria profesional cada vez mayor. Y lo hacemos porque estamos convencidos y reconocemos que el docente tiene entre sus manos su responsabilidad de su propia formación. Para nosotros un profesor es un profesional de la reflexión y de la acción, y sabemos que contamos con él para seguir adelante. Y así como comencé compartiendo una frase de Paulo Freire, quisiera terminar con esta frase del Padre Velas, fundador de Fe y Alegría. Es grato soñar, porque en los sueños están los planes del futuro. Gracias por compartir este espacio y los invito a seguir soñando todos juntos, a seguir adelante y a no dejarnos vencer. Gracias. Súbele el volumen a tu